Vamos con más cosas porque cada año se producen en el mundo 3 millones de muertes relacionadas con el consumo de alcohol, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud. Ese consumo comienza en nuestro país a los 14 años, muy por debajo del límite establecido por ley, que como saben son los 18 años. Por eso, para generar conciencia, cada 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial sin Alcohol. De ese asunto vamos a hablar con Juan José Pérez, que es presidente de la Fundación Irichen, especializada en el tratamiento de las adicciones. Buenos días. Hola, buenos días. Director, perdón. Director de la organización. ¿Con cuánta frecuencia se encuentran ustedes con una adicción a esta sustancia, al alcohol? Bueno, evidentemente, tanto en nuestro trabajo como en general en todas las entidades públicas o ONGs que trabajan en el ámbito de las adicciones, el alcohol es la sustancia que más problemas causa en cuanto a procesos adictivos, personas y familias que vienen pidiendo ayuda, tanto ahora como desde hace décadas, ¿no? Básicamente porque es una sustancia legalizada por excelencia y más accesible, más normalizada, más rutinizada y que por tanto al final pues es normal que genere más problemas. La frecuencia podríamos decir que es semanal o diaria en el sentido de personas nuevas que solicitan apoyo o personas que tuvieron un proceso de rehabilitación hace años y que por una recaída lo vuelven a necesitar. Por lo que ellos y ellas les trasladan, ¿en qué momento se dan cuenta de que son adictos, de que ya no es una caña el fin de semana, sino que ya se ha convertido en algo más grave? Bueno, cada caso evidentemente se debe abordar en base a sus propias características y personalizar el tratamiento o la acogida, pero evidentemente todo proceso adictivo al final influye básicamente en el entorno, ¿no? En el contexto de donde esa persona vive, reside, en donde tiene una rutina de trabajo, de familia, de amistades. Cuando no puede tener una vida normalizada, sana y autónoma, porque el consumo de determinada sustancia, el abuso del mismo, la dependencia, le lleva a problemas económicos, a problemas familiares, a problemas laborales o en general a problemas de salud graves, evidentemente es cuando alguien debe darse cuenta que tiene un problema o que tenemos un problema en alguna persona cercana, ¿no? Y ahí es cuando lo ideal es solicitar apoyo y ayuda para intentar no afrontar en soledad ese proceso. Según el Plan Nacional sobre Drogas, la información que recoge, los hijos de padres o madres con alcoholismo son más propensos a adquirir ese hábito. ¿Han detectado ustedes esto también? Sí, yo creo que en la mayoría de ONGs en Canarias, ya no solo las que trabajan en el ámbito de la adicción, sino en general las que combaten la desigualdad o luchan contra la exclusión social, hay una frase que decimos en los últimos años y que es bastante triste, pero es cierta, y es que trabajamos con los nietos y nietas de personas con las que ya trabajábamos cuando estas entidades empezaron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al final la desigualdad o los problemas de exclusión pues saltan de generación a generación porque tienen mucho que ver con la cultura, con el contexto, con el entorno, en definitiva, ¿no? Evidentemente un niño o una niña que hayan vivido de cerca los problemas de alcoholismo en un familiar pueden por un lado tener un mecanismo de disuasorio en el sentido de no querer repetir ciertas pautas, pero al mismo tiempo han normalizado la relación con el alcohol o con otras sustancias desde que son muy jóvenes, con lo cual es normal que ese porcentaje, digamos, de personas ahí el consumo sea más elevado, pero ocurre lo mismo si nos fijamos, por ejemplo, con niños que han visto cómo su padre maltrataba a su madre o ejercía violencia de género sobre ella. Ahí también vemos estudios que demuestran que hay una mayor propensión a que esas pautas desgraciadamente se repitan, porque al final todo está un poco en la educación que recibimos y en el contexto, en el entorno de donde nos criamos. Hemos visto que la edad media de comienzo de consumo del alcohol en nuestro país está en los 14 años, aunque sabemos que hay niños y niñas que empiezan antes. ¿De qué forma considera usted que se debería abordar esta cuestión? Es un tema complejo. En Canarias, por ejemplo, la edad de comienzo es la más tardía con relación a las medias nacionales. Es verdad que la diferencia no es significativa y que, por ejemplo, en la otra punta tenemos la edad de comienzo del cannabis, donde Canarias es la comunidad donde más temprano se empieza a consumir. ¿De qué manera podemos intentar prevenir el que no se den ciertos problemas, no solo en la juventud, sino luego cuando esa persona es adulta? Pues bueno, de muchas maneras y de manera coordinada. En primer lugar, apostando por una prevención indicada, tanto en el ámbito escolar como comunitario, que además ya no solo transmita conocimientos y empodera a la gente joven para que conozca los riesgos a los que se expone cuando gestiona, digamos, sus placeres o su tiempo libre, ¿no? Sino que también conozca además, pues no solo esos riesgos, sino el daño que sufren muchas personas y familias por ello. También
también facilitando espacios de ocio alternativos que a veces no se lo ponemos fácil a la gente joven para que tenga otro tipo de ocio nocturno más saludable, o simplemente el poder hacer deporte en determinados horarios o el poder acceder a otros conocimientos. Y luego, fundamental en Canarias, combatir la desigualdad. En general, los problemas de alcoholismo o de las adicciones van de la mano o se retroalimentan con todo lo que tienen que ver con los procesos de desigualdad entre la ciudadanía, de pobreza o de exclusión social. Una persona tiene más posibilidades de terminar teniendo un proceso de alcoholismo si se cría en un hogar desestructurado o en un ambiente de pobreza. Sí, porque tiene menos herramientas y menos conocimientos. No quiere decir que una persona que sí los tenga no tenga riesgos, pero evidentemente es una realidad que se retroalimenta, y ahí también debemos plantearnos de manera estructural que el cambio contra los problemas en este caso de alcoholismo, debe darse de una óptica general, integral, y que apueste por combatir la desigualdad. Ustedes, por los casos que les llegan a la asociación, a Irichen, a la fundación, han detectado que existan, por ejemplo, personas con adicción al alcohol, pero que además, a consecuencia de ello, lo sean a otras sustancias o incluso al juego, etcétera. Sí, desgraciadamente es muy común, incluso ahí encontramos un claro sesgo de género, por ejemplo en el consumo de alcohol y la retroalimentación o la relación con el consumo de otras sustancias, ¿no? Como pueden ser, pues, por ejemplo, desde drogas más duras, como en este caso pues la cocaína o otras drogas recreativas, sobre todo en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres se relaciona muchísimo con el abuso de determinados fármacos tipo benzodiazepinas, ansiolíticas, tranquilizantes, que al final complican y agravan su efecto a partir de su mal uso y sobre todo de su interacción con el alcohol, ¿no? Esto es lo más común. También existe una relación con, digamos, adicciones conductuales, o como puede ser el juego patológico u otros, porque al final, si nos fijamos, pues determinados espacios nuevos que se han proliferado en los últimos años, especialmente en algunos barrios empobrecidos o que tienen menos alternativas de ocio, facilitan tanto el contacto con las casas de apuestas, por ejemplo, o el juego patológico de nueva generación, con el consumo de alcohol o determinadas sustancias, sobre todo el consumo de alcohol, que está legalizado en esos espacios y que además es muy barato, con lo cual al final son determinados tipos de posibles conductas que podrían generar una adicción y que van de la mano. Una última pregunta: ¿de qué manera se trabaja con ellos, con ellas? Bueno, primero intentamos prevenir, o sea, todo el trabajo, el primer escalón siempre es la prevención. Las entidades que trabajamos en el ámbito de las adicciones, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito comunitario, con familias, con espacios de ocio, intentamos prevenir, que básicamente consiste en dar información y conocimiento a todas las personas, sobre todo las personas jóvenes, sobre cómo de alguna manera poder gestionar lo que llamamos sus placeres, ¿no? Sus emociones, su tiempo libre, de manera lo más saludable posible, y siendo conscientes de que existen riesgos y que como existen riesgos existirá daño. Y a partir de ahí intentar minimizarlos, ¿no? Se trata de empoderar a la gente un poco con este nuevo lenguaje y también facilitando alternativas de ocio saludable. Y luego, cuando una persona o una familia ya tiene un problema, lo fundamental es que rompa la vergüenza o el propio estigma y se anime a pedir ayuda y apoyo, ¿no? Porque al final son procesos muy complicados que cuesta mucho tiempo erradicarlos o intentar mejorar esa situación, y que necesitan de un trabajo multidisciplinar, desde el ámbito ambulatorio, desde el ámbito farmacológico, desde el ámbito incluso de otros apoyos o recursos como pueden ser las comunidades terapéuticas o los recursos residenciales, donde una persona puede hacer un trabajo de meses. Y en esto necesitamos al final ya no solo ese trabajo multidisciplinar o de diferentes profesionales, sino también el apoyo del conjunto de la sociedad. ¿Cómo podemos prevenir en casa el relacionarnos de manera saludable con el alcohol, que es lo que estamos hablando hoy para las personas jóvenes? Bueno, pues si normalizamos el que los fines de semana en familia nos emborrachamos delante de los niños y ellos nos ven permanentemente, luego no vamos a pedirles que ellos no lo hagan cuando tengan 14 años y cuando su grupo de presión también un poco les lleve a eso. Quizás también tenemos que plantearnos un poco la autoprevención que podemos desarrollar de manera más lógica y facilitar también esos fines de semana pues espacios de ocio alternativos o más saludables que lleven un poco a la gente a tener pues otros espacios donde normalice también conductas más saludables. Pues lo deseable sin duda sería no tener que llegar a esa situación, pero si alguien se ve inmerso en ella, que sepa ese mensaje, que ustedes, organizaciones como ustedes, como la Fundación Irichen, están a disposición para tratar de hacerles superar ese estado. Buenos días. Juan José Pérez, director de la Fundación Irichen. Muchísimas gracias por el espacio.